la presentación de esta propuesta de constitución de la región administrativa de planificación especial, región central, constituye realmente un hecho histórico en el país. Hubo intentos desde 1950 por construir una región en la zona central, intentos que nunca fructificaron, algunos de los cuales no lograron superar sus momentos iniciales y sirvieron además de preámbulo para otros intentos que se hicieron en el país, quizás los más conocidos, el intento coordinado y acompañado por Orlando Hartsburg en el sur del país, por los departamentos del sur, los sures, y el intento también que se llevó a cabo en el Caribe, encabezado por Eduardo Belán, que quizás son los dos que más intentaron avanzar. Entre Cundinamarca y Bogotá también hubo varios intentos. Muy conocidos los esfuerzos que hizo el alcalde de Cajicá durante tantísimos años, el doctor Caballé, alrededor de 20 años de alcalde, pero también durante esos 20 años permanentemente intentando generar un contexto en el cual avanzar con una propuesta de integración regional. Nos dejó algunos libros, nos dejó algunas posibilidades de avance. Y después hubo muchos más intentos y muchos más esfuerzos, tanto académicos como políticos, para avanzar en la construcción de una posibilidad de colaboración y coordinación regional, que desafortunadamente nunca lograron cuajar. Por eso es tan importante la presentación hoy de este proyecto que radicamos hace unos días y que ya los honorables concejales ponentes han venido estudiando. Bueno, en línea, resumiendo y recogiendo un poco, hemos venido haciendo esfuerzos desde los años 50 para lograr constituir una región, y siempre con la convicción de que es absolutamente necesaria para poder coordinar los esfuerzos sobre un territorio común, con unas condiciones similares y con unas condiciones también que lo hacen excesivamente vulnerable a cierto tipo de transformaciones y a cierto tipo de impactos, como por ejemplo lo que implica el cambio climático al encontrarnos por encima de 2.600 metros de altitud. De otra parte, también es un territorio que por necesidad propia concentra una población muy grande que requiere permanentemente de una serie de servicios, no solamente el agua, no solamente las condiciones ambientales mínimas para su subsistencia, sino que además requiere también unas condiciones mínimas de seguridad alimentaria que permitan desde luego una permanente posibilidad de abastecimiento de los mercados, que tiene una relación sin duda alguna estrechísima con la vida campesina, que forma todavía una parte muy importante de la región. De manera que desde cualquier punto de vista esta región es importantísima, y sin desconocer para nada los 14 años últimos de esfuerzos en los cuales se avanzó muchísimo en algunos campos, y especialmente en lo que tiene que ver con la competitividad. Creo que por primera vez estamos concretando esta posibilidad de la región administrativa de planificación, y hemos recorrido un camino muy importante entre el grupo de los 4 gobernadores y el alcalde de Bogotá. Esos 4 gobernadores, Meta, Tolima,
Boyacá, Cundinamarca y el Distrito Capital, firmaron un acuerdo de voluntades hace unos meses y establecieron unos principios básicos en torno de los cuales hacer y adelantar todas las acciones que necesita la región. Y esos tres puntos fundamentales son, en primerísimo lugar, el agua, en segundo lugar, la conectividad regional, unas características muy particulares, y en tercer lugar, la seguridad alimentaria. Pero veamos rápidamente en qué consiste la RAPE y qué es. Muchas gracias. La RAPE, más que cualquier otra cosa, es un esquema asociativo. No es precisamente una forma de gobierno regional, sino es un esquema asociativo que permite gestionar los aspectos económicos y sociales de la región, que tiene desde luego personería jurídica, que tiene autonomía y que desde luego posee un patrimonio propio que le permite esa autonomía y que le permite hacer acuerdos supramunicipales y supradepartamentales, concluyendo y pensando naturalmente que el distrito se entiende aquí como un departamento también. En este caso, repito, está conformada por Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima, y se crea por convenio entre los mandatarios seccionales previa aprobación por parte de las corporaciones. En este momento, honorable concejal Ramírez, ya tenemos dos departamentos que ya tienen sus respectivas ordenanzas, el departamento de Boyacá y el departamento del Meta, que ya han sido sancionadas, además están completamente adoptadas, y el 1 de junio vamos a tener la radicación por parte de Cundinamarca y de Tolima ante sus respectivas asambleas departamentales. De manera que vamos avanzando por buen camino. Vale la pena también mencionar, como un punto importante, que una región administrativa y de planificación no constituye en sí misma una entidad territorial, ni tampoco una circunscripción electoral de ninguna naturaleza, y que fundamentalmente es una asociación cuyos objetivos básicos son asegurar la planeación estratégica del territorio. Bueno, entonces resumo, realmente hasta ahora se hicieron intentos que nunca cuajaron. Hubo uno muy importante presentado precisamente por el honorable concejal Jorge Durán, el acuerdo 210 del 2006, que precisamente permitió autorizar la creación y participación del Distrito Capital en lo que se llamó Corporación para el Desarrollo Regional Bogotá Región, que se convirtió en eso, en principio, en una corporación un poco diferente de lo que estamos planteando hoy, aunque en gran medida continuamos con las ideas que en ese entonces se avanzaron y continuamos con el desarrollo propio de la constitución de la región a partir de lo que ese intento ya nos dejó para poder continuar. Decía que la región administrativa de planeación sirve para la planeación estratégica del territorio, naturalmente, para estructurar proyectos conjuntos que aún sin haber empezado a funcionar la región ya tenemos andando, en algunos casos de manera bilateral entre algunos de los miembros, en otros casos estamos intentando hacerlos con todos, y desde luego para mejorar la capacidad, eso es un tema importante, la capacidad de negociación de la región en relación con el gobierno nacional y con algunas de las políticas básicas del gobierno nacional. Miremos algunas de las líneas estratégicas ya de la región central, ya entrando en líneas concretas en las apuestas de la región central y en lo que implica la propuesta de acuerdo que hemos presentado. Vale la pena, perdónenme la mención,
yo pedí a mis colaboradores que les entregaran una copia de un artículo que publiqué hace casi 10 años donde hago la historia de todo esto para que puedan tener acceso y ver pues cómo se avanzó en el pasado sobre estos temas y que permite desde luego ver cuáles fueron los puntos de preocupación en cada momento. Hoy en día las líneas estratégicas son en primerísimo lugar desde luego la gobernanza y el buen gobierno, buscando esa institucionalidad supradepartamental para la gestión del desarrollo. El segundo, pues la sostenibilidad ecosistémica y el manejo de los riesgos. Todo lo que esto implica en términos del enfrentamiento de los impactos del cambio climático y de la variabilidad climática sobre la región. Nosotros estamos a una altura donde la dependencia de la variabilidad climática es muy alta. Y eso nos hace excesivamente vulnerables y desde luego nos obliga a tener la capacidad de tomar decisiones coordinadas, regionales, para poder enfrentar de manera eficaz los impactos que trae el cambio y la variabilidad climática que ya estamos percibiendo sencillamente como un aumento de la intensidad y la frecuencia de los periodos de lluvias y de los periodos de secas. La tercera línea estratégica tiene que ver con las infraestructuras de transporte, logística y servicios públicos. Yo creo que en este tema es importante mencionar también varias cosas y es que tenemos que recuperar a nivel regional la estrategia multimodal como posibilidad fundamental para la conectividad regional. Eso implica que discutamos de manera seria el sistema de aeropuertos regionales. Eso implica que volvamos a poner sobre la mesa la discusión en términos del desarrollo de los ferrocarriles y que miremos también con mucho cuidado cómo articulamos dentro de ese mismo sistema el sistema y el modo carretero de tal manera que podamos tener una propuesta que sea coherente y que sea complementaria entre los distintos modos de transporte regional. Creo que este tema es un tema importantísimo para todos y es un tema que los 5, en las reuniones que han tenido los 5 mandatarios y sobre todo el equipo técnico, ha discutido de una manera muy cuidadosa en el proceso de constitución de esta propuesta. La cuarta propuesta tiene que ver con algo que siempre formó parte del eje básico de este desarrollo. Bueno, los últimos 2 líneas estratégicas fundamentales son las de la competitividad y proyección internacional de la región, que es clave, y desde luego la fundamental de la soberanía y seguridad alimentaria. Estas 2 se complementan en una buena medida porque pues, nos obligan a pensar en la optimización de los encadenamientos productivos, intentando buscar mecanismos que nos permitan disminuir la intermediación entre productores campesinos y consumidores citadinos para facilitar la relación entre juntos y para poder también ayudar en la coordinación del desarrollo tanto de los procesos productivos campesinos como en la búsqueda de cosechas, en el desarrollo de procesos que sean que ayuden a fomentar una economía equilibrada a nivel regional, que desde luego es fundamental para la competitividad y que tiene que ver con una transformación importante de la plataforma productiva regional, fundamentando el hecho en la necesidad de que para poder funcionar como región hemos tenido que desde luego empezar a conocernos mejor y empezar a conocer mejor las condiciones de la región mediante procesos de investigación que todos hemos avanzado y que hemos tratado de articular para tener una más completa imagen de la dinámica social, económica y desde luego de la construcción misma de sociedad en la región.
El proyecto de acuerdo que estamos proponiendo en el día de hoy, y pues yo quiero hacer un comentario a lo que dijo el doctor Sanguino. Este pajarito lo propuso como símbolo de la RAPE Boyacá hace varios meses. Y Ese se lo hizo JJ Rendón, señor secretario, esa palomita. Es al revés, es al revés. Esa se la hizo JJ Rendón, señor secretario. Se lo copió JJ Rendón. El santismo de Petro venía desde hace rato. Imagínese, doctor. Entonces, ese proyecto de acuerdo que estamos planteando aprueba la constitución de la región administrativa y de planeación especial. Yo creo que este es el tema básico, señor concejal Ramírez. Este tema es fundamental, esta imagen, digamos, es fundamental porque es lo que estamos pidiendo. La aprobación de la constitución de la región administrativa y de planeación especial entre el Distrito Capital y los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima, y la concesión de facultades al alcalde mayor para suscribir el respectivo convenio, junto con otras disposiciones complementarias, naturalmente. La apuesta política a la que todos estamos intentando llegar es aspirando a integrar y consolidar desde lo regional un territorio de paz con equilibrio social, económico, ambiental, que respete nuestra diversidad cultural, que es importante. Esta región no es homogénea, pero esa diversidad cultural es la que le da dinamismo a la vida social y a la vida económica regional, y desde luego tenemos que reconocerla como un valor agregado a nuestro trabajo e incluirla como parte fundamental de estos acuerdos, y eso es lo que nos ha facilitado avanzar, y que sea, desde luego, que nos permita avanzar en la competitividad. Un cambio importante con relación a propuestas anteriores es que no tenemos la competitividad como el objetivo fundamental, sino que la competitividad es un producto de que todo lo demás funcione y funcione bien, naturalmente. El 27 de enero se reunieron los gobernadores y suscribieron ese manifiesto de voluntades que fue el arranque, digamos, ya de este proceso, en medio del cual ya entregamos al Congreso la propuesta, y ya el Congreso publicó en la Gaceta el borrador de su concepto, que es muy favorable a la RAPE, lo cual, de nuevo, para los honorables concejales que acaban de llegar o que entraron tarde, ya tenemos dos ordenanzas, la de Boyacá y la de Meta, ambas ya sancionadas también, que es otra ventaja importantísima, y vienen las otras dos, Cundinamarca y Tolima, la próxima semana entrarán también al debate. Boyacá con la ordenanza 005 el 20 de mayo y Meta con la 845 el 16 de mayo. El Senado ya con un proyecto de ponencia favorable, ya publicado en la Gaceta y ya avanzando. ¿Cuáles son los principales aspectos que tiene este proyecto? En primer lugar, el artículo primero, que es el de la aprobación. El Consejo de Bogotá aprueba la constitución de la RAPE Región Central. Y el artículo 13, el Consejo de Bogotá autoriza al alcalde mayor para suscribir el convenio que constituye la RAPE Región Central. Es el eje de nuestra petición en el día de hoy. Aspectos principales. El artículo tercero habla de la naturaleza jurídica. Yo, aunque ya me referí de manera muy general a esto, quiero volverlo a mencionar. Es un esquema de asociación supradepartamental que tiene una personería jurídica y un patrimonio propios, que se rige por normas de derecho público, que no constituye de ninguna manera una circunscripción electoral, pero que tanto la nación como los componentes de nivel regional le pueden delegar funciones, las que estimen convenientes en cualquier momento. Nosotros hemos venido viendo algunas cosas que nos parecen muy importantes. Por ejemplo, el señor magistrado Marco Velilla
acaba hace muy pocas semanas de hacer público su fallo sobre el río Bogotá. Y realmente el espacio ideal para cumplir con gran parte de las obligaciones del fallo es este de la RAPE, que nos permite un manejo de los ecosistemas regionales de manera articulada a nivel regional. También tenemos una idea asociada a esta que hemos venido discutiendo dentro del equipo técnico, y es la de que podamos adoptar el PRIC, el Programa Regional Integrado para el Cambio Climático, como parte fundamental de la RAPE, y que sea uno de los generadores permanentes de información para la toma de decisiones. De manera que este esquema de asociación supradepartamental tiene un valor muy importante para algunos de esos temas, y repito, lo que tiene que ver con lo ambiental y fundamentalmente con lo del manejo del agua, pero que al mismo tiempo tiene un papel importantísimo en el diseño y desarrollo de un programa multimodal de conectividad regional. En el año 2003 llevamos a cabo el desarrollo del POMIN, el Plan de Ordenamiento y Manejo Integral de la Cuenca del Río Magdalena, y uno de los elementos fundamentales del POMIN era precisamente el de desarrollar la navegabilidad por el Magdalena, que es una obligación constitucional, y poder avanzar en la navegabilidad por el Meta como posibilidad importantísima de articulación a los sistemas férreos que tendrían que desarrollarse y articularse en la región, y desde luego a la complementariedad de esta propuesta con los modos carreteros y con los diferentes niveles de desarrollo de las carreteras regionales y de las carreteras locales. Y por último, naturalmente, el fortalecimiento del modo de producción campesino como una base fundamental de toda la estrategia regional de interacción y complementariedad entre productores campesinos y consumidores citadinos. Los principales aspectos de la RAPE, el artículo 8, se refiere a sus funciones. Dentro de estas funciones, pues vale la pena también mencionar, esta parte fue objeto de la discusión muy detallada y muy profunda que hicimos en el proceso de constitución. Propender por la coherencia y articulación de la planeación. Discutimos cosas como por qué poner propender y no poner asegurar. Y llegamos a un acuerdo, y así quedó escrito en todas las ordenanzas y desde luego en nuestra propuesta de acuerdo también, ¿no? Para que tengamos como funciones exactamente las mismas, con los mismos verbos, con las mismas obligaciones, con las mismas posibilidades, y no tengamos que después estar enfrentando diferencias que serían insalvables para el proceso. Naturalmente, los gobernadores y el alcalde van a tener un tiempo para poder hacer un ajuste que les permita generar una única acción de la RAPE, como es apenas obvio. La asesoría y el intercambio de experiencia técnica, clave para todos nosotros. Lo hemos venido haciendo con Cundinamarca, hemos avanzado en cosas importantísimas en términos de intercambio de información, de generación de información compartida, en asesoría, en colaboración más que asesoría técnica en aspectos particulares, pero también hemos hecho asesoría técnica a algunos municipios. Por ejemplo, en el caso del Meta, los municipios de la vertiente han recibido acompañamiento de Bogotá. Promover generación de capacidades de gestión, y una cosa que es fundamental para la RAPE, la incorporación del componente regional tanto en los planes de ordenamiento territorial como en los planes de desarrollo. Es decir, que los acuerdos que alcancemos en términos de articulación y coordinación regional se manifiesten también en las articulaciones normativas
tanto en los planes de ordenamiento como en los planes de desarrollo. Obviamente un tema clave es la planificación y gestión de los recursos naturales. Y aquí pues vale la pena pensar que la RAPE tendría 8 corporaciones regionales, autónomas regionales, como parte de su área. El sistema de parques nacionales es importantísimo, naturalmente. La correlación con la propuesta, con la obligatoriedad que nos pone el fallo del Consejo de Estado de crear la gerencia del Río Bogotá y la coordinación general del PRIC, entre otras. Pero eso sería muy importante. La RAPE estaría jugando un papel de articulación muy interesante desde esa perspectiva. Y gestionar recursos financieros nacionales, eso es clave, y desde luego recursos de cooperación, y también avanzar en posibilidades de alianzas público-privadas. Es uno de los derechos propios de este tipo de asociaciones, que permiten desde luego acabar con la fragmentación de proyectos que generalmente no pueden articularse porque se hicieron, se programaron, se diseñaron y trataron de ejecutarse desde perspectivas completamente diferentes. Y desde luego, obviamente, la ejecución de programas regionales de interés regional. Otro de los aspectos importantísimos de esto es el artículo 9, que tiene que ver con patrimonio, rentas y recursos. El señor secretario de Hacienda en un momento va a hacer algunas precisiones, para responder algunas consideraciones, pero vale la pena plantear que además de que partimos del aporte de las entidades territoriales que forman parte de la RAPE, obviamente podemos tener en la RAPE con financiación de la nación, cooperación internacional, recibir donaciones y generar otro tipo de acuerdos que pongan recursos para la operación de la RAPE. Señor secretario, aprovechemos el solicitud de silencio del secretario de Planeación para registrar concejales que han hecho ingreso al recinto. Con gusto, señora presidenta. Se registra de la comisión al honorable concejal Roberto Inestrosa Rey, de otras comisiones a la honorable concejal Diana Alejandra Rodríguez Cortés y de otras comisiones también al honorable concejal César Alfonso García Vargas. Han sido registrados los honorables concejales, señora presidenta. Muchas gracias, presidente. El artículo 10 tiene que ver con los órganos de dirección y con la estructura de la RAP. Muy simple. Un consejo directivo compuesto por los gobernadores de Cundinamarca, Boyacá, Meta de Tolima y el alcalde mayor de Bogotá. Un cuerpo consultivo, que es muy importante, donde hay representantes de autoridades ambientales, gobierno nacional, ciudadanía, pero que desde luego depende fundamentalmente del desarrollo que se haga una vez creada la RAPE por parte de sus directivas, a quienes consideran que deberían formar parte de ese cuerpo consultivo, un director ejecutivo elegido debe ser elegido por el Consejo Directivo de la entidad, y una planta administrativa que hemos hecho un acuerdo entre los miembros de esta propuesta, que se estima en un promedio de 13 personas. Más adelante puedo mostrarles. Son 13 personas que incluyen desde luego al director ejecutivo, los jurídicos y las personas que estarían trabajando, lo cual no convierte a la RAP en una instancia burocrática, sino que da posibilidades muy amplias para poder seguir avanzando. Voy a mostrar algunos aspectos básicos del modelo de financiación y luego el señor secretario de Hacienda supongo que va a hacer una explicación un poco más profunda. El principio rector del proceso de financiación es la equidad y la solidaridad.
que cada cual ponga lo que puede poner. Y para eso encontramos en el Comité Técnico unas fórmulas muy interesantes. En primer lugar, que la participación de cada una de las entidades territoriales que conforman la RAPE en la bolsa de recursos se define básicamente en función de su capacidad de generación de ingresos corrientes. Entonces lo que hicimos fundamentalmente fue calcular el porcentaje de participación a partir de la sumatoria de ingresos corrientes en toda la región y luego ver cuánto le correspondía en porcentaje a cada uno. Eso en cuanto a la manera como se estructuró, y en esa estructuración Bogotá asume el 75% de la financiación de la RAP. Tolima 2, Meta 2,81, Boyacá 9,27 y Cundinamarca 10%. Dentro de esos escenarios de financiación, logramos el cálculo para ver cuánto nos correspondía y de qué manera deberíamos hacerlo, con base fundamentalmente en definir, nos hicimos una pregunta básica: ¿cuánto cuesta la RAPE para asegurar su operación? ¿Cuál es el costo mínimo de operación que nos garantice la operación? Y una vez tuvimos ese costo mínimo que garantiza la operación, establecimos ese como escenario número 1, como el escenario mínimo de funcionamiento al que podemos tener acceso, y lo dividimos entre los componentes de acuerdo con los porcentajes que expliqué hace un minuto. Y establecimos otros escenarios posibles, otros 3 escenarios posibles, para un total de 4 escenarios. La Secretaría de Hacienda, el señor secretario de Hacienda, en su concepto sobre la RAPE, planteó que Bogotá debería acogerse al escenario número 1. Sin embargo, algunos de los departamentos han planteado su intención e inclusive la necesidad de que nos constituyéramos a partir del escenario número 4. Y ya en el caso específico de Boyacá, Boyacá en la ordenanza asume su participación desde la perspectiva del escenario número 4. Cundinamarca también nos ha manifestado la intención de asumir desde el escenario número 4. Esto tiene implicaciones importantes, pero vuelvo a explicar. El escenario número 1, con un total de 6.927 millones de pesos, es el escenario que nos asegura la operación de la RAPE, que nos asegura que puede operar sin ningún problema, teniendo en cuenta que de ese valor el 40% se dedica a funcionamiento y el 60% restante a inversión, pero que desde luego no se limita en esta base financiera, sino que desde luego podemos recibir aportes de la nación y podemos recibir, como lo mencioné también hace un rato, aportes de la cooperación internacional, mediante proyectos, mediante convenios, mediante contratos, etcétera, que puede aumentar las posibilidades financieras de la RAP. Hay unas fuentes complementarias, desde luego, que se pueden ver muy rápidamente y que tienen que ver con el Fondo de Desarrollo Regional de Regalías. Este fondo, ustedes saben que tiene como una de sus destinaciones fundamentales el fortalecimiento regional, y por lo tanto es el lugar en el cual podríamos pensar en que hubiera un porcentaje de cada entidad territorial de su participación en ese fondo, como un aporte también a la financiación de la RAP. Esto también creo que queda como parte de la misma discusión que debería darse por el Consejo Directivo, y ya la RAP funcionando ya en su propia operación y en su propio desarrollo. No tiene ningún problema porque tiene asegurada el funcionamiento con
la financiación que estamos proponiendo para su creación. Por último, pues yo creo que aquí no hay necesidad de detenerme mucho, pero lo quiero hacer. ¿Cuál es el contexto de esta región central? ¿Y cuáles son las condiciones de esta región central? Es clarísimo que esta región central es, pues, más de casi el 30% de la población nacional está aquí. Uno de los, digamos, de las pocas discusiones que se plantearon en el Congreso en relación con la RAPE era el temor que tenían algunos congresistas de que esta región fuera muy poderosa y que generara unas posibilidades de centralismo muy grandes frente al resto del país. Nosotros explicamos y defendimos nuestra posición diciendo que por el contrario, la creación de esta región central y el éxito de que se pueda hacer y empiece a funcionar tiene como consecuencia servir de modelo y de espejo para que sea replicado por otras regiones que tímidamente lo han intentado pero que no lo han logrado concretar. Creo que la manera como nosotros avanzamos en el comité técnico y la propuesta que estamos haciendo entre todos a los diferentes corporaciones de cada uno de los territorios es un modelo que fácilmente puede ser replicado en otras áreas. Es el 14% del territorio nacional, tiene el 30% de los municipios del país, por lo tanto es una de las regiones, si es la región de más alta densidad del país. 30% del recurso hídrico fundamental. Ahora es muy interesante porque el recurso hídrico no está aquí, aquí crece, aquí nace y aquí tenemos que conservarlo. Y eso es interesantísimo pensarlo también, y eso implica también pensar en otras cosas como todo lo que son los sistemas de compensación, las tasas retributivas, todo lo que podríamos hacer desde luego en colaboración con las 8 corporaciones autónomas regionales y con el sistema nacional ambiental desde una perspectiva de organización, de coordinación y de gestión regional. El 40% de sus municipios es algo muy interesante y podríamos observarlo en la siguiente imagen. Estos municipios que están en el color más... Pero ellos están citando de a 2 regiones. Es que esto se había citado hace 48 horas y Gloria citó de las 11. Bienvenido, doctor Álvaro Cruz. Una de nuestras colaboraciones más importantes en la constitución de esta región. Nuestros socios importantísimos, creo que debo reconocer que de manera conjunta hemos avanzado en la constitución en los momentos más críticos y más difíciles, porque hoy ya logramos tener esto como una realidad que está sometida desde luego a su criterio, pero el trabajo que hubo atrás es muy duro, muy importante. Reconozco y agradezco su presencia también hoy. Bueno, termino con esta caracterización de la región central diciendo que pues aquí tenemos que avanzar buscando unos mejores niveles de vida entre los nodos y los centros poblados más importantes del territorio. Ya lo había mencionado hace un momento, el sistema de compensación, las tasas retributivas, todo esto, pero además el desarrollo de ese proyecto de seguridad alimentaria que tenemos en mente para que nos ayuden a disminuir el desplazamiento que se da desde el área. ¿Qué pasó con la imagen? Falta esa. Desde las áreas periféricas, que ustedes las ven, que son las áreas que tienen la mayor pérdida de población, pero al mismo tiempo las que tienen los mayores niveles de necesidades básicas insatisfechas. Entonces, nosotros estamos convencidos que podemos avanzar en la búsqueda del equilibrio regional y en la búsqueda, desde luego, de la superación de la segregación y de la desigualdad en nuestra región central.
Resumo ante ustedes con algunas ideas básicas del doctor Flores, que me parece importantísimo recoger como lo fundamental, hacer frente a la desigualdad y la fragmentación del territorio. La única manera de enfrentar esa fragmentación, esos procesos de desplazamiento, ese aumento de los desequilibrios sociales y económicos, es mediante la constitución de esta región. No hay otra opción inmediata y además una opción que nos da la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que nos confiere el ordenamiento jurídico vigente y que nos permite avanzar probablemente en el futuro hacia formas mucho más fuertes de manejo y de gobierno regional. Aliviar la presión demográfica sobre las capitales y los núcleos urbanos de la región, esto es importantísimo. Si disminuimos los procesos de migración desde las áreas periféricas hacia los centros poblados, pues naturalmente estamos aliviando presión demográfica sobre las áreas que más la soportan hoy en día. Concretar nuevas fuentes de financiación para la ejecución de proyectos regionales. Claro, vamos a tener una gerencia dedicada a pensar en la región. Y potenciar la competitividad mediante el aprovechamiento de las ventajas de proximidad de los factores productivos, ganando con todo lo que implica las economías de escala. Señora Presidenta, honorables concejales, muy apreciados concejales ponentes, estamos haciendo hoy algo muy importante en Colombia. Estamos abriendo la puerta a la primera región administrativa en la historia de este país. Estamos abriendo la puerta al proceso de constitución de una región y estamos dando un modelo y un primer paso para que un país al que permanentemente llamamos un país de regiones pueda encontrar el camino para funcionar de una manera mucho más clara hacia el futuro. Esperamos que ustedes nos acompañen en este proceso que, como les digo, ya está a un hervor. Tengo que decir que desde luego si Bogotá no aprueba la participación, si este Consejo considera que no podemos ir en la RAPE no puede funcionar. No quiero que suene a chantaje, sino simplemente a poner sobre la mesa la responsabilidad que tenemos. Nosotros podríamos probablemente hacer adecuaciones si alguno de los demás socios no vienen, pero si Bogotá no va, es imposible que la región se concrete. Y creo que para nosotros es una oportunidad muy importante para Bogotá de poder encontrar camino para gran parte, camino de solución para gran parte de nuestros problemas regionales. Yo quiero agradecerles a ustedes profundamente su atención, manifestarles la disponibilidad de la Secretaría Distrital de Planeación y el Gobierno Distrital para atender cualquier pregunta, cualquier cuestionamiento, cualquier necesidad de información que ustedes quieran para avanzar. Agradecer a los señores gobernadores de Boyacá y del Meta por haber creído y haberse comprometido y haber sancionado ya las ordenanzas correspondientes. Agradecerle al señor gobernador del Tolima por su interés en formar parte de esta región y por haber avanzado con nosotros, y reconocer el carácter de socio permanente del doctor Álvaro Cruz, del señor gobernador de Cundinamarca, en la constitución de esta región y en el avance de lo que estoy presentando en el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes, señora Presidenta, muchas gracias. No quiero dejar tampoco de agradecer la manera tan cordial y tan amable como nos ha colaborado el señor Presidente del Consejo, el doctor Miguel Uribe, para poder
avanzar en el desarrollo de esta propuesta y para poder tener hoy con ustedes el pie en la entrada de un momento que realmente va a ser historia en el país. Estoy completamente seguro. Muchísimas gracias.